Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una gran noticia que está por suceder en River. Si todavía no sucedió, porque en definitiva estoy grabando el video unos días antes de que sea publicado y todavía no ha pasado la circunstancia que voy a estar mencionando en el mismo, pero en definitiva ya es un hecho, y es que Franco Mastantuono va a estar renovando su contrato con el conjunto de Núñez por una temporada más. Y no solamente eso, el juvenil de River, la joya de tan solo 16 años, aumentará el valor de su cláusula de rescisión y se convertirá en el jugador mejor cotizado no solamente del plantel de River, sino de todo el fútbol argentino. Es algo que veníamos pidiendo después del antecedente que hubo con el Diablito Echeverri, lamentablemente entre finales del año pasado y enero de este 2024. Se sabía que Mastantuono tenía que prolongar su vínculo con el millonario lo más rápido posible para que no sucediera básicamente lo mismo, teniendo en cuenta que en estas últimas semanas se han mencionado muchos equipos europeos que estarían detrás de él. La dirigencia y su representante han llegado a un acuerdo y finalmente el futbolista renovará su contrato con River. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco el contexto de lo que sucedió en relación a la renovación de Mastantuono y después vamos a dar todos los detalles que van a pasar en relación al momento en el cual ponga la firma para extender su estadía en el millonario. Franco Mastantuono está siendo buscado por equipos muy importantes del fútbol europeo. En las últimas semanas, Barcelona, Real Madrid, Manchester United han estado interesados en contratar sus servicios. Es cierto que ninguno ha hecho un ofrecimiento concreto, que ninguno todavía ha realizado una oferta formal, que es lo que verdaderamente se necesita para terminar de incorporar un jugador, pero tantos medios españoles como los medios ingleses se han hecho eco de la noticia de que un jugador de tan solo 16 años y 6 meses se convirtió ya en el jugador más joven en convertir un gol oficial con la camiseta de River, en el jugador más joven en disputar un superclásico oficial y en el jugador más joven también en ganar un título con la camiseta del más grande tras la obtención de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata. Obviamente todos los medios europeos conocen esto y por eso los equipos más grandes del mundo están viendo la posibilidad de incorporar a Mastantuono. Por lo pronto, la cláusula de rescisión actual del futbolista, si es que todavía cuando están viendo este video no renovó su contrato, es de 30 millones de euros, que aumenta a 35 millones de la moneda europea a falta de 10 días para el cierre del mercado de pasos acá en Argentina. Un número que ya de por sí no es bajo, porque hay que poner 30 millones para llevárselo y porque en definitiva en River creen que ese era un número bastante acorde a lo que se pretendía. Sin embargo, teniendo en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el dinero que está pagando hoy por hoy Europa por algunas jóvenes joyas del fútbol sudamericano, sobre todo brasileños, en River estarán muy de acuerdo, sobre todo por parte de los dirigentes, en tener que aumentar esa cláusula de rescisión. Y finalmente es algo que se consiguió. Las charlas con su representante no fueron sencillas, no es que se sentaron y en definitiva de un día para el otro llegaron a un acuerdo, pero por lo menos siempre las charlas se llevaron a cabo en un ambiente muy ameno y siempre fueron fluidas. En ningún momento se cortaron las negociaciones, como a veces sucede cuando se habla con los agentes deportivos de los futbolistas, porque a los representantes les suelen llegar ofrecimientos de manera individual, es decir, hay algunas ofertas que llegan a River, pero después hay otras propuestas que llegan exclusivamente a los representantes de los jugadores. Y normalmente cuando estas ofertas llegan únicamente a los representantes, piden siempre un poco más de tiempo a la hora de negociar, terminan pidiendo más plata porque dicen, mirá, me llegó una oferta de tal club europeo y por eso mismo, si esta oferta le conviene más a mi futbolista, prefiero que la renovación se haga de tal o cual manera. En este caso, por suerte, no sucedió y se llegó a un acuerdo bastante rápido con el representante de Mastantuono. Y eso siempre es positivo porque justamente en el caso que mencioné antes del Diablito Echeverri, el representante tuvo bastante que ver a la hora de que el jugador
se tenga que ir de River antes de lo previsto, solo jugará el 2024 y a partir del 1 de enero del 2025 se irá al Manchester City. Pero por lo pronto, lo de Mastantuono termina siendo una grata noticia para todo el mundo millonario. Vamos a los números que va a tener el nuevo contrato de Mastantuono, porque obviamente más allá de la renovación de contrato, del aumento de la cláusula de rescisión, también hay un aumento salarial importante para un jugador que, si bien es verdad que en su actual contrato no está ganando el dinero que gana un jugador juvenil, más allá de tener 16 años, no es que Mastantuono hoy por hoy está teniendo el sueldo de un pibe de la reserva. La realidad es que si vas a ser el jugador mejor cotizado y más caro de todo el fútbol argentino, tampoco podés tener el mismo sueldo que un jugador promedio. Esto significa que el aumento salarial en el contrato de Mastantuono va a venir incluido con las dos cuestiones que mencioné antes. Lo primero que hay que decir es que la extensión del vínculo es por un año más, que quizás parezca poco, pero por lo pronto termina siendo algo positivo, teniendo en cuenta que durante todo este 2024 no vamos a estar hablando que Mastantuono va a tener que renovar su contrato otra vez. A lo mejor a mediados del año que viene lo va a tener que prolongar, está claro, si es que sigue en River, pero en definitiva en este 2024 nos olvidamos de hablar de Mastantuono y de una nueva renovación de contrato. Va a prolongar su vínculo desde el 31 de diciembre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026. Había muchos que pretendían que lo hiciera por 2 o 3 temporadas hasta finales del 2027 o del 2028, pero está claro que a la hora de llegar a un acuerdo con sus representantes siempre hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Y acá creo que lo más importante, sobre todo para la dirigencia de River, era aumentar el valor de su cláusula de rescisión, teniendo en cuenta que River quería ser el equipo que tuviera la mayor voz a la hora de una transferencia, algo que no sucedió con el Manchester City y con el Diablito Echeverri. A su vez, el valor de la cláusula de rescisión aumentará de 30 millones de euros, que es el monto base, a 45 millones de euros. Estamos hablando de un aumento del 50% de la cotización del futbolista. Y a 10 días antes del cierre del mercado de pases en Argentina, el valor aumenta a 50 millones, verdaderamente un número bastante considerable, y ya si River logra transferirlo por ese dinero, estamos hablando de una excelente venta, más allá de lo que Mastantuono termine haciendo en River, más allá de que termine rompiéndola toda, porque en definitiva sería el jugador más caro de toda la historia del fútbol de nuestro país. Por lo pronto termina siendo una muy buena noticia esta renovación, porque además está involucrada la predisposición del pibe para triunfar en el club, más allá del momento actual que pueda estar viviendo. Hoy Mastantuono es claro suplente en el equipo de Martín de Micheli, no es una pieza fundamental en el 11, y de hecho es un jugador que de los últimos 5 partidos solamente ingresó 2 veces desde el banco de suplentes. En los otros 3 se tuvo que quedar sentado entre los relevos porque el DT ha creído que lo mejor no era ponerlo en el segundo tiempo. Sin embargo, el futbolista tiene muy en claro lo que tiene que hacer en este semestre como para ganarse un lugar, y con el inicio de la Copa Libertadores es muy probable que empiece a jugar cada vez más minutos. Empezó muy bien en los primeros 6-7 partidos, cuando en ese entonces todavía algunos jugadores no estaban disponibles. Mastantuono dio la cara por el equipo, inclusive anotó el gol que mencioné anteriormente frente a Excursionistas por Copa Argentina. Hoy tendrá que esperar, pero por lo pronto será el jugador mejor cotizado de todo el fútbol argentino. Y lo que mencioné recién a la pasada, y ahora voy a estar detallándolo un poco más, es clave a la hora del aumento de su cláusula de rescisión, que tiene que ver con que River ponga las condiciones a la hora de transferir al futbolista. Si comparamos el caso con el Diablito Echeverri, es algo que sucedió totalmente lo contrario, porque en el caso de Echeverri fue el Manchester City prácticamente quien puso todas las condiciones como para comprar al jugador, y River básicamente tuvo que aceptarlas. Si bien es verdad que si se cumplen todos los objetivos más el monto base de la transferencia, el millonario va a estar recibiendo alrededor de 25 millones de euros por la transferencia de Echeverri de acá a 3 años, para poner un plazo más extenso posible, y ese no sería un mal número por un jugador que cuando River lo transfirió en enero no había todavía
tenido continuidad del más grande, de hecho solo había jugado un partido como titular. Lo que sucedió en el momento de esa negociación fue que, como a Etcheverry le quedaba solo un año de contrato porque el vínculo terminaba el 31 de diciembre de este 2024, River no pudo sentarse a negociar con el City una forma de pago que lo beneficiara, un monto que en efectiva le sirviera, o mismo que el City pagara de una el valor de la cláusula de rescisión, porque si bien el valor de la misma de Etcheverry era de 25 millones de euros, que es lo que recibirá River en su totalidad entre el pago inicial, objetivos y bonos, la realidad es que la cláusula de rescisión se paga de una. Y como el Manchester City quería no pagarla de una en enero y quería dejar al jugador un año más, y a su vez también lo beneficiaba mucho el hecho de que cumpliera ciertos objetivos y bonos para que no dejara de jugar en River y estuviera prácticamente obligado de Michelis a ponerle una cierta cantidad de partidos, el City puso algunas condiciones que para mí terminan siendo un tanto injustas, porque hoy Etcheverry está muy bien, es decir, está teniendo un buen rendimiento y merece ser el titular. Ahora, si estuviera teniendo un pésimo nivel, de Michelis tendría hasta, se podría decir, que ponerlo igual, porque la realidad es que River estaría perdiendo dinero si no lo hace. En el caso de Mastantuono, como ahora la cláusula de rescisión es más alta y el contrato dura por un año más, es decir, hasta el 2026, River va a ser quien ponga las condiciones en caso de que vengan a buscarlo durante todo este 2024 o durante todo el 2025. Esto no significa que la única manera que se vaya Mastantuono es que un equipo venga y ponga los 45 millones de euros de su nueva cláusula de rescisión. A lo mejor terminan llegando a un acuerdo por bastante menos, pero va a ser River el que termine poniendo las condiciones. A lo mejor termina yéndose por 30, por 35 millones de la moneda europea, pero la forma de pago y todas las condiciones de la transferencia va a ponerla el millonario, y a su vez también el equipo europeo tendrá que aceptarlas a la perfección. También es cierto que es muy difícil que un conjunto del viejo continente se lleve a una joya teniendo menos de 18 años. En el caso de Mastantuono ni siquiera ha cumplido 17, de hecho le faltan un par de meses para cumplir esa edad, por lo que me parecería complicado que en el próximo mercado de pases vengan a buscarlo definitivamente poniendo sobre la mesa un número importante. Yo creo que esto recién va a suceder en el 2025, pero así como muchas veces he criticado y con bastante razón a la dirigencia por tardar o por no llegar a un acuerdo con los representantes de los jugadores, que repito, también tienen su parte de responsabilidad por no llegar justamente a una concordancia a la hora de renovar el contrato de los jugadores, en esta oportunidad se ha llegado a un acuerdo de manera bastante rápida y los números son más o menos los que pretendíamos todos los hinchas de River. Para cerrar y hacer un breve resumen y dar mi opinión en relación a todo lo que mencioné en este video, primero dando los números fijos de lo que va a ser la renovación de contrato de Mastantuono. Extenderá su estadía en River por un año más, del 31 de diciembre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026, y la cláusula de rescisión aumentará un 50% de su valor, de 30 millones de euros pasará a ser de 45 millones de la moneda europea, convirtiéndose así en el jugador mejor cotizado de todo el fútbol argentino. Está claro que es muy difícil que en un futuro un jugador de River se vaya por esta cifra, salvo que Mastantuono termine siendo determinante en los próximos años en el millonario, que ojalá sí lo sea, pero yo veo difícil que hoy por hoy el fútbol argentino pueda vender por esas cifras. Ojalá que suceda. Primero, ojalá que Mastantuono pueda jugar en River 3 o 4 años. Yo veo también muy difícil que se pueda quedar más allá de los 20, porque hoy los futbolistas están yendo cada vez más jóvenes. Pero en definitiva, termina siendo una buena renovación, más que nada porque te aseguras que el juvenil se quede por lo menos por 2 años más. Después, en caso de que lo vengan a buscar de Europa, esperemos que la dirigencia esté a la altura para negociar una posible salida. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.